y con una harina suave. Adicionalmente le vamos a poner un crumble o un streusel encima para decorarlo un poquito. Súper emocionado, nunca había visto una receta así, estoy súper emocionado de aprender con ella. Ok, es una receta muy sencilla. Buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alan Sequeira, trabajo en Molinos de Costa Rica desde hace alrededor de 4 años. Tengo alrededor de 30 años de experiencia de trabajar en panaderías, entonces algo hemos hecho en el transcurso del tiempo. Hay un poquito de experiencia, ¿eh? Algo. Nunca se deja de aprender. Acá en este negocio, el que diga que lo sabe todo, en realidad no sabe nada. Exacto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y bueno, de ahí alianzas importantes como las empresas grandes, como Molinos Modernos, como con Milo y todo su elemento de... Y Universal de Alimentos y todo. Y Universal de Alimentos como otra empresa grande. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? El día de hoy, como dije antes, vamos a hacer un muffin o un cupcake. Vamos a ver, ¿alguien sabe la diferencia entre el muffin y el cupcake? ¿Cuál? Ajá, ok, esa es la diferencia. Vamos a ver, entonces lo vamos a hacer hoy en formato cupcake, pero se puede hacer en formato muffin. Diferencias importantes es que el muffin por lo general es relleno o lleva 2 ingredientes o más de base, ¿ok? No como los cupcakes originales que son más flat, más light, ¿verdad? Que por lo general es en la decoración donde se aporta el sabor, ¿ok? Milo, ¿algo más que quiera aportar? No, súper emocionado. No había visto esta receta con Harina de maíz, sí. Porque sincero, como loco. Quiero ver eso, quiero ver. Ok, la harina de maíz, no, porque sí lleva harina. Es una combinación 50-50 entre harina de trigo del comal, perdón, harina de maíz del comal, Ok. ¿verdad? Que es importante que la conozcan, que Y tiene se un consigue rendimiento acá en altísimo. Universal de Alimentos. Universal de Alimentos la distribuye y sirve para muchísimas cosas, no solo para esto, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan ahí. Importante el determinar qué harina vamos a usar. ¿Alguien sabe cuáles son los diferentes tipos de harina? ¿O por qué una harina para una cosa y otra para otra? Suave y fuerte, sí, hay algo más ahí también, como en medio de las dos. ¿Y qué determina cada una de las harinas? La proteína, exacto, la proteína. Vamos a ver. Es importante saber que las harinas fuertes son para panes de más volumen o panes que necesiten una estructura o una red de gluten más sólida. ¿Ok? Las intermedias pueden funcionarnos para hacer pastas como las hojaldradas o que no tengan tanto volumen como un baguette o un melcochón. Y las suaves que las utilizamos para hacer cakes o las usamos para hacer galletas. ¿Ok? Milo, ¿tenías todo esto muy claro? Sí, excelente. claro. Vamos a ver, entonces hoy vamos a hacer Esta receta vamos a ocupar qué tipo de harina suave. Ok. Esta es una harina que tiene una proteína que va desde el 7.5 hasta el 9 aproximadamente. Es una harina que es realmente suave, es especial para hacer galletas o queques. ¿Y alguien me podría decir por qué utilizamos una harina suave para hacer un cake y no una harina fuerte? Algo más así, más aireado, exacto. Entre más proteína tenga, se vuelve un poco más compacto, es importantísimo. Y nuestra compañera va a estar publicando en las redes la receta que vamos a utilizar el día de hoy. Es una receta muy sencilla, ¿verdad? Y llevamos algunos elementos particulares. Dato curioso y adicional, vamos a utilizar sal. ¿Alguien me podría decir para qué la sal en la panificación? Es uno de los elementos más importantes en la panificación. Esa es una de las funciones. ¿Otra más? Perdón, equilibrarlo. Tanto equilibrarlo porque lo podríamos equilibrar de otras maneras. La sal es nuestra reguladora de fermentación natural. Entonces hay que tenerlo, por eso les digo que en panificación es importantísimo. Entonces, entre más sal, tenemos una reducción en el tiempo de fermentación por su función de regular. Y más tiempo dura más, ¿verdad? ¿A eso se refiere? Bueno, eso no nos aporta tanto porque a eso se dedica la grasa, pero sí nos ayuda a controlar el tiempo de fermentación. Si yo uso un 2% y tengo una fermentación de 3 horas, si le pongo el 2.5 me va a durar 5 horas o 4 horas 30. Entonces, son datos importantes. En este caso lo vamos a utilizar para realzar el sabor. ¿Ok? Es un dato muy importante el de las grasas, ¿verdad? ¿Alguien sabía la función de la grasa? ¿Cuál es la función de la grasa? Yo sí sé. Milo, dígale. Sí, primero que nada, la textura es bastante importante en los panes, ¿verdad? Además que acá, no sé si en Costa Rica nos gusta el pan suave. Yo digo que como que, no sé, habría que investigar, pero nos gusta ese pan suavecito, esponjosito,
y la grasa es un elemento súper importante, ¿verdad? Claro, vamos a ver, la grasa no solo sirve para suavidad, sino que nos aporta muchísimas otras cosas. Nos ayuda a controlar, nos aporta vida útil y nos da esa característica de suavidad en el pan, ¿verdad? Ahora, si pongo mucha grasa, tengo problemas, ¿verdad? Y si tengo muy poquita, también tengo problemas. Entonces, dependiendo del tipo de producto que vayamos a hacer, así podríamos regular el tipo de grasa. O el tipo, perdón. Sí, todo tiene su límite, ¿verdad? Claro, y no es lo mismo utilizar una manteca, usar una margarina o inclusive utilizar una mantequilla, que todos sabemos que hay diferencias, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre margarina y mantequilla? Aquí vamos a ver, ¿cuál es la clase? Aquí ha publicado la clase. ¿Y cuál es la diferencia entre qué? La De mantequilla y margarina. Ok, ¿cuál es la diferencia? Una vegetal y la otra es animal. La mantequilla es animal y la vegetal es la margarina. Necesitamos organizar hoy aquí a Cres. Okay, ¿quieren que les desglose la receta? Sí, por Ok. favor. Voy a sacar un forro, perdón, no me la sé de memoria. Ok, vamos a utilizar. Vaya, Sí, demasiado hay vaya. muchísimas Muffins recetas. de maíz, ¿verdad? Ajá, vamos a hacer muffins de maíz. Ok. Sofrito. Ok, vamos a utilizar el 50% de harina de maíz del comal. Claro, Muy del comal. importante. Ahí para 500 gramos. Para interrumpirlo, Alan, para confirmar un poquito de lo de las grasas, da humedad, dicen por aquí. Aporta humedad y nos ayuda a vida útil también. Ok. Hablando en costarricense, la grasa es la encargada de atrapar todo el agua posible. Sí, eso es súper importante. Muchas gracias, dicen por aquí. Harina suave, harina de trigo suave, vamos a utilizar también 50%, 500 gramos. Recuerden que estas recetas las vamos a utilizar en base al 100% del peso de la suma de las dos harinas. En este caso va a ser harina suave y una harina de... Exacto. Ok, vamos a usar azúcar en un 63% o 630 gramos. Vamos a poner un 40% de margarina o el equivalente a 400 gramos. Vamos a utilizar leche en polvo para que nos dé más sabor. Vamos a usar un poquito, 5% nada más, 50 gramos. Aquí viene el truco, vamos con la sal. Podrías pedirla como ariperla, más fácil. Ariperla, okay, de sal es el 1.5, que equivale a 12 gramos y medio. Polvo de hornear, vamos a ponerle un 4%, que equivale a 40 gramos. Canela, para que nos aporte un poquito de sabor y un poquito de color, 5 gramos. O el 0.5%. Vamos a usar dulce té. Eso es marca, ¿verdad? No sé. Tapadulce. Tapadulce, sí, puede ser rallada o dulce té, no sé. Perdón, No se preocupe. no sé si dice ahí indebido. Vamos a ponerle 100 gramos o el Un saludo 10%. para Silvia Pude, que está ahí mandando y dándole full toque a la pantalla. Silvia, saludos ahí a Silvia. El 10%. Ajá. Aquí, perdón, Guilla recomienda. Mantequilla, perdón. Ajá. Es diferente mantequilla y margarina. Mantequilla, no, vamos a utilizar. Margarina nomás, ¿no? Sí, margarina numar. Vamos a ponerle levadura, 2%, que equivalen a 20 gramos. Vamos a utilizar huevo, el 40% o 400 gramos. Y agua, 450 gramos de agua. Son, ya le digo, 3, 6, 8. 450 gramos de agua. Sí, lleva bastante. Sí, vamos a ver ahora al final cuando vea la diferencia entre un cupcake a uno ya de este tipo. Ahora, recuerde que la levadura nos ayuda en crecimiento, ¿verdad? Este lleva bastante polvo de hornear, pero lleva el refuerzo de la levadura. Y estamos utilizando levadura deshidratada o la levadura normal, instantánea. Sí. Eso es como un refuerzo, por eso lleva tan poquita cantidad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, a nivel de procedimiento, lo que vamos a hacer primero es agarrar el dulce de tapa rallado o la otra cosa que dije que no la voy a volver a decir. Sí, sí. Vamos a ver, eso es un tema de gusto, ¿verdad? Y, ajá. Entonces vamos a agarrar las dos azúcares, la azúcar blanca y la azúcar otra, ¿verdad? Y junto con la margarina y la vamos a poner a cremar. Ese cremado va a llevar alrededor de 6 minutos. Un par de minutos en velocidad lenta, raspamos un poquito las ollas y le damos otros 4 minutos para que quede bien cremado. Me dio la curiosidad de que, como decían que eran muffins de maíz, yo pensé que iba a tener los granitos del elote. ¿Se le puede agregar si quiere? Como decoración al final sí se puede. Vamos a ver eso, tal vez faltando unos 10 segundos, le agregas unos, no sé, un porcentaje bajito para que se revuelva ahí y listo.
pero la harina de maíz ya viene bien enriquecida. Y todos estos demás ingredientes lo que nos ayudan es a dar estructura y a dar ese gusto, por eso lleva tanta azúcar. ¿Ok? Milo, ¿cómo vamos? Vamos bien, nada más están preocupados por la receta, pero al final, en la descripción del video van a también dejar la receta. Entonces no se preocupen por la receta, más bien ahorita concentrémonos mucho en el proceso que va a hacer Alan acá, por acá. Ok, ya acá tenemos todo listo y pesado, ¿verdad? Entonces vamos a agregar el azúcar de tapa para no decir marcas Papa dulce. y la margarina. Sí, por favor, gracias. Eso lo vamos a batir con paleta para cremarlo bien. No puede pasar. Adicionalmente a las dos azúcares y la margarina le vamos a poner la sal para cremarlo. Va junto con la sal. Ahí está. Ese no es 220. Ese casi siempre son. Dios mío, qué susto, tengo el corazón aquí salido, pero espérense, acá Ay, de lo que hice. Esto sí es en vivo. Llevo un vaso. Ya, vamos a regresar. Ahora veo lo que tome agua, para que le vuelva el color. Está asustado, ¿no? Yo veo que va un vaso. Bueno, vamos muy bien. Estamos empezando el cremado. Ya llevamos 2 minutos a velocidad media y vamos a darle un poquito más de fuerza. Esta vez no explota. Aquí vamos cremando los dos azúcares junto con la sal y la margarina. Tiene que quedar bien cremado porque esto depende mucho del crecimiento del cupcake. Claro, es importantísimo, primero que todo lo podamos palpar y segundo que llevemos un control de tiempo. El color cambia también, pero recuerde que estamos utilizando el azúcar morena, ¿verdad? O el azúcar rallado. Entonces el color va a costar un poquito que lo podamos determinar. Ahora, cuando tenemos un control de procesos ya establecidos, los tiempos son fundamentales. Primero que todo porque cuidamos nuestra producción y segundo porque cuidamos nuestro equipo. Recuerden que los equipos todos funcionan por horas de uso. Entonces, entre más horas, pues más probable sea que se nos vayan a dañar. Entonces también hay que cuidar. Bajarle un poquito los azúcares. Podríamos hacer las pruebas, podríamos probarlo. No, en este momento, así como está, a pesar de que lleva azúcar moreno, ya vemos acá que va cambiando un poco el color. Depende mucho de la fuerza de la batidora y la velocidad de la batidora, pero ella anda alrededor de 6 minutos en velocidad 2 y 1 o 2 minutos en velocidad 1. Cuando tenemos batidora de solo 2 velocidades, pues sería 1 y 2. Recuerden que en este punto estamos cremando, no aireando. Son dos términos diferentes para procesos y para cakes completamente diferentes. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de un cake airado o un sponge cake? La primera es que se bate con globo, ¿verdad? Y la segunda es que son mucho más blandos, ¿verdad? Mucho más suaves. Levadura, sí, lleva las dos levaduras. Pues ahora, acá lo que vamos a hacer es agregarlos todos los polvitos mágicos junto con las harinas. Eso es canela, esto es leche en polvo. Y no voy a decir marcas, otra vez la levadura sin cernir y el polvo de hornear. Esto los vamos a mezclar juntos un poco. Mantequilla. Vamos a ver, el punto de fusión de la mantequilla es muy distinto al punto de fusión de la margarina. Entonces tendrías que tener mucho cuidado a la hora de cremarlo. No es que no se pueda, pero creo que para una línea de producción es más fácil con margarina. Y recuerde que la mantequilla también aporta muchísimo sabor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, claro, acá nos estamos asegurando de que todos nuestros ingredientes secos queden bien mezclados. Ok, vamos a darle un minutito más nada más. Muchas gracias. Claro, por eso estamos. Esto es un gremio muy pequeño, ¿verdad? Que se ha ido creciendo conforme pasan los años. Creo que es importante que los que tenemos un poquito más de tiempo de estar acá, pues apoyemos a las nuevas generaciones de gente que viene con ganas de trabajar. Decía un jefe que yo tenía hace mucho tiempo que el conocimiento que no se comparte es un conocimiento perdido. Entonces, por lo menos a mí sí me gusta mucho enseñar o ayudarle a la gente a crecer. Ok, acá ya tenemos nuestras azúcares. Sí. Bueno, como pueden ver, acá queda bien cremado ya con ese tiempo. Llegamos a 7 minutos y medio, más o menos, en cremar esto. Ahora vamos a agregar el huevo. Ok, el huevo lo vamos a agregar poco a poco. Creo que es importante que sea como más blanquito. Bueno, si ya quieres un maíz más amarillo, creo que ahorita solo más industrializado. Creo que la harina de maíz más industrial es la más amarilla, entonces creo que no está para la venta. ¿Sí ven? No, hay muchos, ¿no? Ok, genial. Ok, ahí ya agregamos todo el huevo y vean, se ve súper cremoso. No sé si quieren acercarse para que lo vean.
¿Perdón? Si lo quisiera amarillo. Sí, ok, ahora vamos con los ingredientes secos. No, sí, las dos harinas junto con todo lo demás sequito. Vamos a ver, gracias a la tecnología, ahora ya no necesitamos casi de harina, ya viene mucho más. Si ven aquí, todavía se ve bastante cremoso. Sí la he visto, la he trabajado haciendo algunos tipos de panes, sí. Lo que pasa es que sí tendrías que tener cuidado porque recuerde que el lácteo de la mantequilla aporta mucho sabor. Entonces probablemente haya que bajar un poquito la cantidad. Ahora, como dato adicional, importante, las harinas como la del comal, que es una harina de maíz, tiene una absorción muy alta, muy alta. Estamos hablando de que para hacer una tortilla normal utilizamos de un 140 a un 160% de agua. Es muy alta. Ok, como ven, agregué todo, ¿verdad? Sin problema y no se ve que esté seco. Y ahora vamos a agregar un poco de agua. Me fue la mano. Igual tienes que tener cuidado, recuerde que el lácteo de la leche te acorta la vida útil del producto. Si quiere puede ponerle, pero recuerde que acá el elemento importante es el sabor a maíz. Excelente. Saludo a mi amiga Silvia. Excelente profesional Silvia también. Y como dato adicional, Silvia fue alumna de nosotros en Cocreo, la academia que tenemos nosotros para panificación y pastelería. El año pasado estuvo todo el año yendo a clases. Y después uno dice, ¿cómo se hacía? ¿Qué hacía? Santa Virgen. Ese es el forro. No, es que nosotros manejamos muchísimas recetas, entonces aprendérnoslas todas es complicado. Sí, es que lo que no quiero es que haga mucho reguero. Es que la olla es muy pequeñita y ya estamos llegando al tope. Entonces dejo que absorba todo el agua y después agrego más. ¿Alguien ha hecho un pan ciabatta acá? No, es el mismo procedimiento, le agregamos el agua poco a poco. Claro, cordialmente invitados todos. Allá tenemos todo lo que necesiten para hacer lo que quieran. Eso lo dicen nada más porque andan carro del año. Claro, pero como nosotros somos humildes y andamos un carrito viejito, y ahora nada más le vamos a dejar que se incorpore todo el agua y queda listo. También, así es. Vamos a ver, de recetas muy específicas donde necesitamos un sabor muy marcado a leche, pues vamos, tiene que llevar leche. Pero si no, creo que por economía es mejor utilizar agua. Ok, acá estamos listos con nuestra receta. Como ven, lleva mucho líquido y aún así, ya casi lo prueban. Y aún así no se ve que sea muy líquido ni nada, sino que más bien se mantiene cremoso. Exacto, absorbe mucho. Ok, como ven, queda muy cremoso. Y este es el truco. Si creman bien las dos azúcares y la margarina al inicio, no tienen problema. Si les quedan grumitos de azúcar o de margarina, pues ahí sí se les va a causar algún tipo de problema. En este punto no, ¿ok? Entonces vamos con el depositado en nuestros moldes. ¿Listo? Pucha, qué buena pregunta, nunca lo he hecho. Pero si le podríamos agregar maíz, ok, como les dije, cuando ya está listo, ya aquí los últimos 10 segundos, pues le podríamos agregar ya sea el maíz o el maní, como dijeron, y pero no que nos varíe tanto el batido como tal. Sí, por eso es solo unos cuantos segundos y ya, listo. Es más, yo creo que en frutos donde lleva mucho porcentaje de agua, yo se los agregaría como puntuales, 1 o 2 arándanos por cupcake. Igual recuerden que siempre los frutos secos o las frutas que se le vayan a poner por gravedad específica van a tender a bajar. Entonces queda igual si se lo pongo al final o se lo pongo al final. Ahora, importantísimo acá, es el peso que vamos a utilizar, ¿verdad? Más o menos 3/4 del molde equivalen a unos 45 gramos, 40 gramos de batido y eso es lo que necesitamos. Vamos poco a poco, vamos a ver cómo nos va con eso. Tengo manos grandes y cuesta. Esto se hornea a temperaturas medio alta, alrededor de 25 minutos, o dependiendo la cantidad. Es que bueno, a uno le caben. Bueno, si tienen una cuchara de estas de lado, claro, y ya tiene el peso ahí en una manga, vámonos aquí. Sí. Vean cómo queda. No queda aguado, está ganando puntos. Sí. Lleva 2 puntos a favor. Y hoy hay premios aquí de Universal. Ahora, el rendimiento que tenemos acá es altísimo, muy alto. Con una receta, se puede decir 1 kilo. Una harina, exacto. 1 kilo, pues juntamos 2 harinas. Está como mínimo 60. Eso. Aproximadamente inicié muy joven limpiando latas en una panadería de mi barrio. No puedo decir nombres, pero sí inicié hace muchos años limpiando latas y no me pagaban, sino que me daban pan para llevar a mi casa. Bueno, recordar todos esos momentos para
para alimentar esa humildad y esa Claro. Yo pienso que es lo principal Y después entonces empecé poco a meterme ahí en la mesa, hasta que ya me dijeron, Es que antes era muy reservado, ah, sí, ¿verdad? Antes para hacer nada, y entonces, no, Claro, para uno ya, solo el hecho de aprender era difícil, sin mencionar emprender, ¿verdad? sí, y no se manejaban las recetas tal cual, sino que antes era como, agréguele un poquito, échele esto, le falta, échele otro poquito. Por eso a veces uno llegaba a la panadería y estaba el producto riquísimo un día y al día siguiente pues no sabía nada. Así. Sí. Ahora, es importantísimo que sepamos que el agua como tal es el producto que es el que determina el rendimiento de nuestro producto, ¿verdad? Entonces, entre más agua nosotros podamos adquirir o ponerle a la receta, pues mayor cantidad de unidades vamos a sacar. Entonces es importante poder poner bastante agua. Y como particularidad, las harinas de Facasa tienen esa particularidad, tienen mayor absorción. Entonces es importante que puedan trabajar con una harina que tenga mayor absorción para que nos dé más de rendimiento. Si los pesan a 50 gramos, pues me da dos unidades más. Si los pesan a 60 gramos, pues me dan uno y un poquito. Vamos a ver, antes me preguntaban cuánto tiempo aproximadamente llevaba esto en el horno, ¿verdad? Yo les dije que más o menos 25 minutos con el horno ya caliente. Acá nos vamos a usar un poquito de la experiencia y de los conocimientos de los muchachos en cuanto al horno que tienen acá. Entonces ellos nos van a hacer el favor de hornear este producto. Este va en una temperatura aproximada de 160, 170 grados de 20 a 25 minutos. Es importante precalentar el horno con Claro. anticipación. Vean, no llevamos ni la mitad y ya completamos una bandeja. O sea, el rendimiento es realmente muy alto. Muchas gracias, Milo. Es una masa bien densa. Ok, eso se llama crumble. Lo que vamos a hacer ahorita es un crumble o un streusel, cualquiera de los dos. Vamos a ver, dependiendo de cada horno puede ser el tiempo. Ese lo tenemos encendido desde hace unos 15 minutos, ¿verdad? Pero hay hornos que calientan muy rápido. Como pudieron notar, soy derechísimo. Vamos a dejarlo así. Pues. Ok, el streusel o el crumble que vamos a hacer es muy sencillo de hacer. Vamos a hacer la misma combinación de las dos harinas con margarina y azúcar, pero no lo vamos a batir. Entonces vamos a hacer unos con el crumble y otros sin para ver las diferencias, pero básicamente es la margarina con el azúcar y las dos harinas. Y lo que hacemos es que lo revolvemos con la mano en cantidades iguales, exacto. 100 gramos de partes iguales, exacto. 100 gramos de harina suave, 100 gramos de maíz, 100 gramos de margarina, y 100 gramos de azúcar corriente. Sí. Esto es muy importante, vamos a compartir también ahorita las fotos del producto ya terminado, ¿verdad? Para que vean el resultado de esta delicia receta. Okay. Le aporta un poquito como de sabor y ese craquelado queda encima, entonces queda muy bonito. Okay. Como ven, queda como casi una galleta, pero no es una galleta, como una borona, exacto, eso es. Y lo vamos a agregar aquí. Streusel, como les quede más fácil, es lo mismo. Creo que puedo decirlo streusel. Eso se ve darle como una sensación. Como arena. Trajes del oficio. Es la actitud, ¿verdad? Ha sido difícil, pero aquí estamos corriendo, ¿verdad? Y todo va a salir bien. Y así son los emprendimientos, como esas piedras, estar en el camino, pero hay que hacerlo a un lado y seguir y seguir. ¿Cierto, Alan? Así es, lo que pasa es que todo va en función de Costo, sí. Sí, eso es lo que te voy a decir. Ok, vamos a llevarlo a una temperatura, como dije antes, de 160 a 170 grados, de 20 a 25 minutos. Entonces nos vamos a despedir, ¿verdad, man? No se los olviden dejar ese like y ese comentario y sobre todo esperen las fotos de los resultados de esto que quedó tan rico, ¿verdad? Así es, tiene un olor muy rico, aunque no crean, aquí se percibe un olor bien bueno. Entonces, bueno, más por el momento, nos despedimos. Para mí es todo un placer estar compartiendo con ustedes y nos vemos en una próxima clase. Vamos a dejar eso sin nada para ver la diferencia. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Igual, nosotros tenemos páginas en Molinos Modernos, así que sigan nuestras páginas. Y ahí nosotros, Molinos Modernos CR. Que son amigos de Facasa. Sí, pero es que ahora el taller que tenemos ahora está súper funcional. Tenemos de todo. ¡Qué rico! Entonces ya para cerrar este video,
cuéntenos cuánto duró eso en el horno entonces. Ok, le dimos 30 minutos en el horno, a 170 grados más o menos. Como ven, hay algunas diferencias de tamaño, pero eso es normal porque como lo hicimos todo pesado, ¿verdad? Con la mano, Ajá. puro calculadito, entonces, pero vean qué bonito queda, vean el toque que le da el craquelado. Bueno, Ana, con el compromiso, yo me voy a Pasen despedir de este video adelante. probándolo. Excelente. ¡Qué rico! No, cobro. No, bueno, ya para cerrar el video. Ajá. Síganos en redes sociales, sigan a Milo, sigan a Universal de Alimentos y a Molinos Modernos, CR. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao. Chao.